Buenas tardes, hermanos, amigos. Estamos aquí de nuevo para poder presentar el mensaje de Dios para la humanidad, los hijos de Adán, para nosotros. Y para eso quiero leer Juan, capítulo 1, verso 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 1, verso 17. Juan está hablando aquí acerca de nuestro Señor. Y aquí él nos presenta a Jesús. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Su misión también nos habla en este capítulo 1. Por ejemplo, Juan 1 empieza a hablar que Cristo es Dios preexistente y eterno, que está junto al Padre. Le dice: el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estaba con Dios y era a la vez de la misma esencia de Dios, igual a Dios. También nos presenta que Cristo es el creador de todas las cosas, que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También nos presenta que Cristo es el revelador del Padre, el que nos muestra al Padre. 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre nos ha dado a conocer. A Dios nadie le vio, porque Él habita en luz inaccesible, dice el apóstol Pablo. Pero el Hijo es el que nos revela, nos muestra al Padre. También Él es el que nos limpia. Juan 1:29 vino con una misión para limpiarnos de nuestros pecados. Es el que quita nuestro pecado. Juan 17 nos dice que la ley por medio de Moisés fue dada. Cristo es el creador de todas las cosas, de las que hay en los cielos y de las que hay en la tierra, dice Colosenses, capítulo 1, 15 en adelante, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Aquí también en Juan también nos dice eso. Dios nos creó a nosotros, nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios da un mandamiento, da una ordenanza al primer hombre en su estado de inocencia, conforme a su condición. Eso lo vemos en Génesis 2, 15 y 16. Dios da una ley. Pero después el hombre fracasa, le falla a su creador, y entonces Dios se sigue revelando al hombre. No lo deja sin testimonio, como dice Pablo también en ellos. Él sigue revelándose a los hombres, aun cuando el hombre le ha fallado a Dios, ha desobedecido su mandato. Y esto se revela a través de la creación. Se revela también a través de la conciencia, una voz interna que acusa y excusa a los hombres, dice Pablo a los Romanos, capítulo 2, versos 15 y 16. Dios siempre se ha revelado su voluntad al hombre, pero su plena manifestación de su voluntad fue dada en el Sinaí, los 10 mandamientos para el hombre. Y estos 10 mandamientos nos muestran lo que Dios requiere de los hombres, de lo que Dios pide de los hombres, y además
Esta ley dada allí nos muestra el carácter de nuestro Dios, porque su ley dice que es santa, buena y justa. Pablo a los Romanos 7:12, el mandato es bueno, es justo. Pero repetidas veces en la historia, Dios nos muestra que el hombre es incapaz de dar la medida, obedeciendo a la ley. El hombre no puede lograr hacer la voluntad de Dios, llegar a la justicia de Dios por medio de la ley, por causa de nuestra naturaleza débil, dice Pablo a los Romanos 8:3, nuestra debilidad. En nosotros hay una fuerza interna que nos lleva a desobedecer los mandatos divinos. Y Dios nos dice que desobedecer su mandato es terrible. Aquí dice, la ley fue dada por medio de Moisés. Moisés es el medio para dar la ley al pueblo de Israel. La ley. Romanos 10 nos dice que la justicia que pide la ley que debemos obedecerla. El hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Romanos 10:5. Gálatas también lo dice. 3:12. Eso dice la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero como he dicho que el hombre en repetidas veces ha mostrado ser incapaz de obedecer la ley de Dios. Y Dios también nos dice en su palabra cuáles son las consecuencias de quebrantar su ley. La ley no puede salvar a nadie. Lo que la ley hace al infractor, lo mata, lo maldice. Aquel que quebranta la ley. Y eso es todo hombre, nacido de Adán. Todos nosotros hemos quebrantado la ley. Así que nosotros no podemos confiar en la ley. Si confiamos en la ley para poder hallar el favor de Dios, estamos bajo maldición. Gálatas 3:10. Maldito todo aquel que confiara en ella, el que depende de las obras de la ley. Porque maldito, dice, está escrito, todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Santiago 2 también 10 nos dice que si quebrantamos un punto nos hacemos culpables de todo, de todo. Y así es, somos culpables de un gran delito ante Dios. Y eso es todo hombre, toda mujer, no importando quién sea, lo benefactor que sea, lo religioso que sea, el hombre está bajo maldición por quebrantar la ley de Dios. Esa ley que fue dada por medio de Moisés. Pero dice aquí, la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Él es Dios. Juan 1:1. Dios, manifestado en carne, Dios hecho hombre. Juan 1:14. El verbo o la palabra se hizo carne, hablando de Cristo, el revelador de Dios, que es igual a Dios. Él es Dios
y la gracia vinieron por medio de él. Es decir, la ley fue dada por un hombre, igual a nosotros, débil, impotente, pero la gracia y la verdad es Dios mismo, el que viene para entregarla, mano a mano al hombre. Eso es lo que nos dice Hebreo. Dios habiendo hablado muchas veces, en otros tiempos, a los padres, por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo o en su Hijo, el cual es Dios. Los profetas hablaban en el nombre de Dios, pero Cristo era Dios mismo hablando cuando Él estaba aquí en este mundo. La gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dice que Él nos ha enviado a su Hijo con un propósito, para salvar, redimir a los que están bajo maldición, bajo la ley. El Hijo de Dios ha venido con un propósito, a salvarle a usted, a salvarme a mí, salvarme de este gran problema que tiene usted ante Dios, que es haber quebrantado la ley. Y lo que Dios quiere de nosotros, que nos despojemos de la idea que podemos ganar su favor por medio de nuestro supuesto bien hacer, de nuestras buenas obras. Porque Él nos dice que nuestras mejores obras que nosotros realizamos, para Él no son más que trapos sucios. Harapos viejos, contaminados con el pecado. Dios quiere que nosotros nos deshagamos de esto. Porque si pensamos que podemos salvarnos con nuestro supuesto bien hacer, lo único que traemos más condenación y maldición sobre nosotros. Porque Dios tiene una salvación, tiene una justicia, una ropa, por así decir. Una ropa para nosotros. Una ropa de justicia que es perfecta y completa. Y esta ropa no es de ninguno hombre como nosotros. Y tal ropa es la ropa de Cristo, la justicia de Cristo, la perfecta justicia de Cristo, la cual nos hace o permite que podamos ser aceptos ante Dios. Somos declarados justos ante Dios, el cual no negocia con el pecado. Somos declarados justos ante Él. Él dijo que la paga del pecado es muerte. Y así es. Él no negocia, el juez del universo. Y Él no pasa a llevar su santidad
no compromete su santidad para salvar al pecador, pero Él salva. Él salva. Y Él salva por pura gracia. Y este es el mensaje glorioso central del Evangelio, que Dios salva. Que tenemos méritos. Tenemos los méritos suficientes, la justicia suficiente, completa, a la cual debemos aferrarnos. La justicia del Hijo de Dios. La justicia del Hijo de Dios. Por la fe. Mirando al Hijo de Dios. Confiando en el Hijo de Dios. La gracia es la que nos salva. La gracia de Dios es la que nos salva. Y nosotros podemos apropiarnos de esta justicia por la fe. Esta ropa de justicia. Este manto de justicia. Y cuando la persona se da cuenta de su condición delante del Dios santo y justo y cree en este mensaje y se aferra, entonces esa persona se va a regocijar en Dios, como lo hace el profeta allí en Isaías 61:10, diciendo él: en gran manera me alegraré en Jehová. Mi alma se regocija en mi Dios. La razón es porque me ha vestido con vestidura de salvación y me ha rodeado con manto de justicia. La justicia perfecta de Cristo está a disposición de todo, para todos, por la fe. ¿Y por qué Dios da salvación, da justicia? Porque nosotros no hemos podido lograr la justicia obedeciendo la ley, pero Jesús, el Hijo de Dios, Él viene para cumplir la ley y Él la cumple con su vida perfecta. Él satisface la demanda de la justicia de Dios con su vida. Y allí en la cruz, Él cancela la deuda dictada por la ley. ¿Y cuál es la deuda? La muerte. La deuda nuestra. Él se apropia de nuestra deuda. Vive una vida perfecta y Él se apropia de nuestra deuda. Y allí en la cruz, con su muerte, su sacrificio, Él cancela la deuda, la factura. Y cuando nosotros creímos en Jesucristo, colocamos la fe en Cristo para ser salvo, Dios toma esta sentencia de muerte dictada a nuestro nombre por causa de nuestros pecados y la clava en la cruz. Parafraseando Colosenses 2:14. La clava en la cruz. ¿Por qué? Porque su Hijo, siendo el santo y justo, y al cargar nuestros pecados allí en la cruz, fue declarado culpable, reo de muerte. Y de esta manera Dios hace posible la salvación. Cristo
es igual a Dios, semejante a nosotros, sin pecado, santo y justo. Dos naturalezas en su ser, la divina y la humana. Juan dice, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Y después el 14, y aquel verbo se hizo carne. Él se hizo hombre y habitó, vivió entre los hombres, entre nosotros. Dirá Juan, nosotros no podemos decir. Juan dice que él lo palpó, lo vio, lo contempló. Pero la esperanza de todo aquel que ha creído en Cristo, la esperanza es de verle a Él, palparle a Él, disfrutar de su presencia para siempre, cuando Él venga por segunda vez. Este es el mensaje del Evangelio, el mensaje central, que nosotros siendo pecadores, viles pecadores, Dios nos salva por pura gracia. No merecemos la salvación, nadie la merece, merecemos la condenación, pero por lo que Cristo es Dios, hombre, y por lo que hizo en la cruz, por su vida y por lo que hizo en la cruz, vivió una vida perfecta, nunca se rebeló contra Dios, nunca le falló, Dios se agradó de él satisfizo las demandas y allí en la cruz se coloca en nuestro lugar para pagar lo que no hizo, nuestros pecados. Corintios dice, 5:21, el que no hizo pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros, los pecadores, pudiéramos ser declarados justos ante Dios. El justo, dice Pedro, Cristo, murió por los injustos, los otros injustos, propósito, para llevarnos a Dios. ¿Por qué para llevarnos a Dios? Porque el pecado, el quebrantar la ley, me trae muerte, separación, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos, fueron echados de la presencia de Dios, separados, destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros no podemos alcanzar la gloria de Dios, no podemos entrar a la presencia de Dios por causa de nuestro pecado, porque el pecado es el que nos separa de Dios. Isaías 59, verso 2. Pero como el pecado ha sido solucionado para nosotros los creyentes, gracias a Cristo y su obra, ahora, aquel que realmente ha creído en Cristo, no hay barrera, no hay muralla que le impida tener comunión con su Creador, con el Dios santo y justo. Esto hace la gracia y la verdad. Que Cristo nos ha traído. Nos salva. Y esta gracia es para todos. Para todos aquellos que la quieran recibir por medio de la fe. Como dice Efesios, por gracia soy salvo por medio de la fe. La gracia es la que me salva, no es la fe. Es la gracia de Dios en Cristo, mostrada en Cristo. La fe es el medio para apropiarme de este regalo inmerecido. La ley dada por Moisés no me puede salvar. Pablo a los Romanos dice, lo que era imposible para la ley, imposible que me salve. Porque yo soy débil. Y como soy débil, no podemos, usted no puede cumplir la ley y quebrantar la ley es fatal. La ley no puede, es imposible que me salve.
Pero Dios dice, envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea, condenó nuestro pecado en el cuerpo de Cristo. Colosenses dice que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente haciendo malas obras, pero Él nos ha reconciliado en el cuerpo de carne de Cristo. ¿De qué manera? Colocando nuestros pecados y castigando a Cristo por causa de nuestros pecados. Propósito, dice Colosenses, para presentarnos ante Dios santo y sin mancha, porque la sangre derramada, la vida entregada en la cruz, la sangre derramada es la que me limpia de todo pecado. Y Dios dice que me presenta ante Él santo y sin mancha, irreprensible. Es decir, que nadie me puede acusar, porque ¿quién va a acusar, dice Pablo, a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Y quién justifica a Dios? A los impíos. Dios justifica. Dios atribuye, regala justicia a todos. Bienaventurado al hombre a quien Dios dice atribuye justicia. Pablo Romanos 4. Bienaventurado ese hombre a quien Dios le atribuye justicia. ¿A quién Dios atribuye justicia? Al hombre de fe, al hombre que ha colocado la fe en Cristo. Y no solamente al creer en Cristo soy declarado justo ante Dios, sino que también Dios me adopta cual hijo suyo. Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, los que creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Hijo de Dios. Jesús es el unigénito de Dios, dice 1:18. El unigénito de Dios. Y entonces Efesios dirá que Dios nos adoptó, cual hijos suyos. Dios salva de la maldición de la ley. La ley nos condena, pero también la ley nos lleva a Cristo, dice Pablo a los Gálatas. Pablo, Romanos 10, dice, la finalidad de la ley, el trabajo de la ley es de llevarme a Cristo. Gálatas 3:24 dice que la ley es un maestro, es un ayo que me lleva a Cristo, propósito, para ser justificado por la fe de Cristo. La fe. Justificado por la fe en Cristo soy declarado justo ante Dios. Y entonces ahora el creyente solamente se aferra a Cristo. Pablo también a Filipenses dirá, ¿cuántas cosas era más para mí ganancia y la he estimado como pérdida por amor a Cristo? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por amor a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. La justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La justicia de Cristo, que se me es dada por la fe. Y de esa manera yo puedo entrar al cielo, ganar el favor de Dios. La fe que agrada a Dios debe ser colocada únicamente en la persona de Cristo por lo que Él es y por lo que ha hecho. Creer que Él es Dios, que es hombre, al venir a este mundo, toma esta naturaleza humana y que va a la cruz. Y allí en la cruz cargó mis pecados, cargó nuestros pecados para recibir el castigo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice el profeta. Nosotros nos descarriamos de la ley, pero Jehová cargó en él
Nosotros no descargamos, usted se descargó, pero Jehová cargó en él, en el que obedeció la ley, nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, que nos trae la paz, que nos reconcilia con Dios, cayó sobre él. Jehová quiso quebrantarlo, dice, sujetándolo a padecimiento, hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dios levantó su espada contra su hijo para herirlo en el lugar nuestro. Y si usted rechaza este regalo, usted lo único que le queda, pagar las consecuencias de haber quebrantado la ley, ir a la condenación eterna, al infierno, donde usted vivirá para siempre separado de todo bien de Dios, de toda misericordia de Dios, separado del rostro. Dios dice que allí, en el infierno, le dará la espalda y no el rostro. Es decir, usted va a clamar allí, va a orar, pero no habrá respuesta. Las misericordias de Dios serán quitadas, dice el profeta. Y también podemos verlo en la historia de Lucas, la del rico y Lázaro. Y Dios dice que allí es tormento eterno, que no hay reposo ni de día ni de noche, no hay salida, no hay escapatoria. Solamente en esta vida podemos oír este mensaje y aferrarnos y ser salvos. Después de la muerte no hay. Dios es nuestra única esperanza. Pero también Dios nos dice que Él será severo. Lo ha dicho a través de la historia, con aquellos que rechazan su salvación. Él será severo. Lo hizo en los tiempos de Noé, en Sodoma. Y también nos dice, el que rehúsa creer en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El que cree en el Evangelio es salvo, pero el que no cree será condenado. El Evangelio es Cristo mismo, es un mensaje cuyo contenido es Cristo y su obra. Si yo lo rechazo, soy objeto de la ira de Dios. Si yo lo acepto con la fe verdadera, soy objeto del amor de Dios. En este momento, si usted no ha creído en Cristo, está bajo la ira de Dios y está bajo maldición, es maldito. No importa quién sea, lo grande, lo pequeño, lo bueno que sea, los títulos que tenga. En estos momentos, si no tiene a Cristo, usted está bajo la ira de Dios y es un maldito. Suena duro, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Y si usted parte sin Cristo, usted tendrá que oír estas palabras. El mismo Señor dijo allí en Mateo 25:41, al fuego eterno maldito, preparado para el diablo y sus ángeles. Te llamé, dice Proverbio, y no hubo quien atendiese. Extendí mi mano y no hubo quien la tomase. Dios quiere que usted pase de esta condición de estar bajo la ira de Dios, ser maldito, a ser amado por Dios. Y eso sucede solamente cuando usted cree en la persona de Cristo. Romano dice que el amor de Dios se derrama por su espíritu en los corazones. Pero si usted no ha creído, lo único que tiene de Dios, condenación, ira, maldición. Y si usted cree en Cristo, es un hijo de Dios, es amado por Dios y tiene una esperanza de entrar a su presencia y verle a Él cara a cara a través de Cristo.
y ver las cicatrices que él, Hijo de Dios, tiene en sus manos y en sus pies el precio que él tuvo que pagar para que usted y yo, si depositamos la fe en él, podamos entrar a la presencia de Dios y disfrutar de su presencia para siempre. Crea en el Señor Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. Dios bendiga su palabra. Muy buenas tardes. Para la segunda parte de esta reunión de predicación del Evangelio, vamos a leer una porción en Apocalipsis, el capítulo 20. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 20. Mi hermano Alejandro mencionaba en la última parte de su mensaje de el lugar, un lugar de sufrimiento, un lugar de tribulación, de angustia, un lugar de tormento, y al cual irán todos aquellos que rehúsan creer en el Evangelio. Es un, cuando predicamos el Evangelio, no puede estar ajeno la consecuencia de rechazar el mensaje. Eh, Estaba pensando en la encomendación del Señor y vamos a volver en un momento a ese pasaje. Y mientras predicaba mi hermano, mi mente y el Espíritu del Señor me trajo a pensar en esta porción que vamos a leer. Y pensaba en el lugar de tormentos y cómo ese lugar de tormentos, llamado inicialmente el infierno, el Hades, y luego ese lugar definitivo del cual vamos a leer, llamado el lago de fuego, la palabra de Dios descorriéndonos el velo del tiempo futuro y del lugar que esperan a los que rehúsan creer, nos muestra lo terrible que será. Es por eso que el Señor, estando aún en la tierra, el Señor invitaba en ese sermón del monte, invitaba a los hombres a entrar. Y cuando Él hace esa invitación, lo hace con un imperativo. Aquel que conoce el destino eterno, el que conoce el lugar al cual irán Satanás y todos aquellos que rehúsan creer, conociendo el estado eterno de separación de Dios. A sus auditores el Señor les presenta en este sermón del monte esta necesidad de entrar. Y cuando predicamos el Evangelio, debemos revelar esa necesidad que el Señor presentó cuando presenta el Evangelio, la importancia del Evangelio y de creer al Evangelio y las consecuencias que tiene rechazar el Evangelio. El mensaje o se recibe o se rechaza. No hay posición intermedia. El Señor, allí en el sermón del monte, hace la invitación y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición.
y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estoy leyendo Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. El Señor presenta en imperativo, en urgencia, y hace esta invitación a sus auditores. Entrad, vengan, entren por la puerta, porque hay una puerta ancha, hay una puerta estrecha, hay un camino espacioso y hay un camino angosto, hay un lugar descendente y de perdición, y hay un lugar ascendente y que es la vida. Y en esta enseñanza del Señor nos da pie, nos da lugar a una posición intermedia. O entramos por la puerta estrecha, que es Cristo, o hemos entrado por esta puerta ancha y que nos lleva al lugar de condenación. Y no hay más. Y el Señor fue claro, y el Señor fue tácito, y el Señor habló de manera convincente de que no hay lugar intermedio. O vas al cielo por haber entrado por la puerta, que es Cristo, en otras palabras, por haber recibido el Evangelio, por haber mirado a la cruz de Cristo y haber reconocido en Cristo el Cordero de Dios que quita, dice la porción, el pecado del mundo. Pero si tú no te has apropiado de tu pecado y asumes que Cristo muere por tus pecados en la cruz y derrama su sangre por tus pecados, entonces has rechazado este mensaje. Y el que rehúsa creer no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Y está este lugar al cual irán los que rechazan. Y pensaba el otro día, hace unos días, ¿cuánta urgencia le damos a este lugar? No, no es grato, ¿verdad? Pensar. Pero nuestra vida pasa. La vida pasa. Y pasa muy rápido. Y hay un himno que dice, y llega la muerte sin verla venir y el alma parte. El himno dice, y el alma no sabes a dónde ha de ir. Pero sí el alma sabe a dónde partirá. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo muestra. Y la palabra de Dios nos descorre el velo para mostrarnos de ese lugar de consolación donde fue ese hombre mendigo que estaba a la entrada de esa propiedad tan grande, de ese hombre rico que pensaba y disfrutaba de banquetes cada día. Y muere el rico, es sepultado, muere el hombre pobre llamado Lázaro y es llevado a la presencia de Dios o es llevado al lugar de consolación. Y allí la porción nos dice que él es consolado, y este hombre que rechazó seguramente, porque no hay, a la luz de la palabra de Dios, no encontramos otra razón, no porque sea rico, sino porque rehusó creer en el Hijo, está en ese lugar de tormento. Y aquí en Apocalipsis, el capítulo 20, nos dice quiénes irán a aquel lugar de tormento.
Dice la palabra que ese lugar fue preparado para el diablo y sus seguidores, e irán todos aquellos que rehúsan creer. Dice Apocalipsis 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Estos son los primeros mencionados en las Escrituras, que son puestos en aquel lugar eterno. El infierno es un lugar transitorio, por lo que leemos aquí, pero ese lugar donde estaba la bestia y el falso profeta dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No es un lugar donde estarán aburridos, sin hacer nada, o pensando qué hacer, y estarán en soledad quizás. No, la palabra de Dios nos dice que será un lugar terrible, de tormento eterno, como ese hombre que estando en el Hades decía, Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. Y usa esta palabra que aparece aquí, atormentado en esta llama. Envía después, dice a Lázaro, que vaya y predique y les hable a mi familia para que ellos no vengan a este lugar. Y Abraham le responde, hijo, Abraham y a los profetas tienen, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, óiganlo. Y eso es lo que hemos estado haciendo en la primera parte y en esta segunda parte, leyendo las escrituras, leyendo la palabra de Dios para advertirles que huyan de ese lugar de tormento, porque ninguno que se levante y venga para persuadirnos, porque si no creen, dicen a Moisés, y no creen a los profetas, no creen a la palabra de Dios, ninguno, no creerán tampoco. Aunque alguno se levantare de entre los muertos, serán persuadidos tampoco. Un lugar al cual serán lanzados el diablo, la bestia, el falso profeta, esta triangulación demoníaca, y serán atormentados en aquel lugar día y noche por los siglos de los siglos. Y la porción no termina ahí, continúa. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Piensa lo que significa la tierra y el cielo huyen, desaparecen ante la presencia de aquel que está sentado en el trono. Y dice la porción, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Hace unos días pensábamos y hablábamos con algunos de cómo nuestro cuerpo entra en descomposición y se transforma en polvo después de la muerte y allí en el cementerio. Sus cuerpos están ahí, sus almas han partido. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero sus almas parten a ese lugar que dijo el Señor, un lugar de vida
y un lugar de perdición, allí están. Ese hombre rico estaba con sus sentidos intactos, con sus ojos, quizás no físicos, estos ojos físicos, pero estaba consciente de aquel lugar en el cual estaba. Los cuerpos serán levantados, unos para partir y recibir el alma y partir y estar con Cristo en la venida del Señor. Porque se tocará la trompeta, dice Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que quedemos seremos arrebatados. El Señor vendrá con los que han partido, los que han creído en Él. Vendrá con ellos, con sus almas. Cuerpo y alma se juntará en el poder de Dios y estaremos siempre con el Señor. Pero hay un lugar, hay un momento de resurrección de aquellos que están en aquel lugar de tormentos, en el infierno, y sus cuerpos están en el sepulcro, estarán de pie, se levantarán. Y dice, y vi los muertos, dice Pablo aquí, perdón, Juan aquí en el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, ante el juez, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Libro de la vida. Libro escrito según sus obras. Lo que hacemos está en el registro de Dios. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Allí estaban, recuerden, el diablo, la bestia y el falso profeta. Y la muerte y el Hades serán lanzados en ese mismo lugar. En el lago de fuego está en la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Y allí están hombres grandes y pequeños. Allí están todos aquellos que en el libro de las obras han registrado, quedará el registro y han registrado todas las veces que han rehusado creer en el Evangelio, que han rechazado a Cristo, que la muerte de Cristo en la cruz no tuvo importancia para ellos, rechazaron el único medio de salvación. Es como el estudiante que reprueba una asignatura y va donde el profesor y le dice, profesor, ¿me da una posibilidad para aprobar? Y el profesor le dice, ok, muéstrame qué sabes. Y le plantea un problema y el estudiante le dice, no, no lo quiero resolver. Rechaza la posibilidad. No sé, porque quiso otra manera. No sé, deme una tarea, eh, hágame correr 20 vueltas a la universidad y así me aprueba. No, ninguno de esos medios que el estudiante planteaba era suficiente para poder aprobar la asignatura. El profesor le dio la posibilidad y ese estudiante rechazó la única posibilidad que se le estaba dando para poder aprobar. Rechaza la posibilidad y el profesor registra su nota, reprobado. Rechaza la posibilidad.
única que era para él. Bueno, así también, mirando esta analogía o este paralelo, así también el Evangelio de Dios está a disposición de todos los hombres. Y el que rehúsa creer, el que rechaza creer, la sentencia de Dios ya está establecida. El alma que pecare, esa morirá. La gloria de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. La sentencia ya está puesta. Por lo tanto, el lugar de condenación ya está definido. Pero saben, el gran maestro da una posibilidad. Establece el mecanismo, el medio para poder librarse de ese lugar. Así como estudiante, ese estudiante que tuvo esa posibilidad para ser aprobado, también cada uno de nosotros, estando en esa condición de pecador, tenemos esa posibilidad para ser aprobados por Dios, para que la justicia de Dios pueda ser satisfecha. La justicia de Dios es satisfecha en la cruz de Cristo. El justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Y tú y yo tenemos esa posibilidad de no ir a ese lugar de condenación, mirando a la cruz y creyendo en el Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados. Dios dice, esta porción tiene un registro de los hombres, las obras están escritas, digámoslo así, por el dedo de Dios. Las obras no son ajenas delante de Dios. Tus obras, mis obras, no son ajenas delante de Dios. Hay un salmo, el Salmo 33. Dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, a todos, a ti y a mí. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Desde su morada, él miró a todos los moradores de la tierra, a través de todos los tiempos, a través de todos los lugares, a través de todas las lenguas. Te ha mirado a ti y me ha mirado a mí. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Ya el salmista contemplaba y entendía ese Dios tremendo que tiene el registro de tu vida y de la mía, y de tus obras y de mis obras. Tú me tejiste en el vientre de mi madre, dijo el salmista. Te alabo porque maravillosas e insondables son tus obras. Y así también Dios tiene su mirada puesta en cada uno de nosotros. Pero el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y estas son palabras solemnes. Este es el destino eterno para todos aquellos que rehúsan creer en el Evangelio. Y termino leyendo lo que encomendó el Señor. En Mateo capítulo 28 tenemos la gran comisión. Lo que hoy estamos haciendo evidencia la veracidad histórica y futura de las palabras del Señor, que no ha perdido vigencia. La gran comisión dada a los discípulos, pero los 11 discípulos, después que el Señor resucita, les instruye, vayan a Galilea, a un monte alto, allí me verán. Y la instrucción era esa, a todos sus discípulos, vayan a Galilea.
los 11 discípulos y al parecer más de 500 hermanos a la vez estaban en aquel lugar. Y Jesús les ordena. Y cuando le vieron, adoran al Señor. Él es verdadero Dios. Él es la vida eterna. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y Él es digno de ser adorado. Único Dios verdadero a quien adorar. Cuando le vieron los discípulos, le adoraron. Bueno, algunos dudaban, propio de los hombres, de nuestra naturaleza. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad, autoridad legal, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Otra porción dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y otra porción dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vida para el que cree, condenación para el que rehúsa o rechaza creer. Fíjate, para ir al lugar de condenación, sigue tal cual está tu vida. Sigue rechazando el Evangelio, sigue rechazando al Señor. Y ese lugar de condenación es el lugar al cual irás por haber rechazado al bendito Hijo de Dios. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es tu posición al terminar esta reunión? Y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Dijo el profeta, camino de vida y camino de muerte. Escoge, escoge la vida. Escoge la vida y vivirás. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar esta reunión. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el Evangelio de nuestro Señor Jesús, este mensaje doblemente presentado. Hemos leído de tu palabra distintas porciones, pero el mensaje es el mismo. La advertencia del mensaje es el mismo. El regalo ofrecido en este mensaje es el mismo. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio de Dios trae vida para el que cree. Escoge pues la vida. Recibe a Cristo como tu Salvador. Ven a Él. Él no te rechazará, Él no te dejará fuera. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él ofrece realmente descanso para todo corazón cargado, para todo corazón doliente, para todo corazón afligido. Él es la oferta de vida y de paz. Padre bendito, rogamos por este mensaje para que pueda ser creído y entendido. Rogamos para que este mensaje pueda ser recibido para el bienestar eterno de aquellas almas que reciben la palabra tuya. Queremos darte gracias, Padre, al terminar esta reunión. Nos encomendamos a ti, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.